Bien, veamos lo que es una referencia variable y una referencia absoluta. Hablamos de una referencia variable, algo similar a lo que ya estuvimos viendo, lo que es un generar un consecutivo o una serie. ¿Sí? Hemos visto que usted copia dos valores iniciales, los selecciona y desde el punto de arrastre usted arrastrar. ¿Sí? Y genera consecutivamente, a partir del número que usted empezó a arrastrar, un seriado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de referencias variables, estamos hablando de que cuando usted habla, digamos, de la casilla B2 dentro de una fórmula y usted va a generar un arrastre a partir de ahí, esa referencia B2 se incrementa en el sentido en que usted arrastre. Si vamos hacia abajo, entonces va a incrementarse de B2 a B3, a B4, a B5, así sucesivamente, hasta el momento que se arrastre. Es decir, que esa referencia que inicialmente se escribió, que era B2, varió o cambió según el arrastre. Eso es lo que llamamos referencia variable. Entonces vamos a mirar aquí también un ejercicio donde veamos cómo es aplicar una referencia variable y una referencia absoluta. Hemos dicho entonces que dentro de una función yo voy a introducir preferiblemente no valores sino la referencia de aquellas celdas a las cuales voy a operar. ¿Sí? Entonces digamos en este caso, para poder yo hallar el neto, voy a decir que es igual el valor que es la casilla B4 más paréntesis otra vez este B4 por 16%. ¿Sí? Porque el neto es lo que es el valor propiamente unitario más lo que es el valor IVA de ese valor, que es un 16%. ¿Sí? Entonces entre paréntesis cerramos el valor IVA y volvemos a sumar el valor. Damos enter y nos daría entonces el neto de ese valor. Así sucesivamente yo tendría que hacer las demás fórmulas, ¿cierto? Aquí tenemos entonces unas cuantas fórmulas. ¿Qué tal que utilicen un gran listado de inventario que tengo que hacer esta misma operación? Yo tengo que arrastrar. Entonces en este momento, al yo arrastrar, sabemos que estas referencias B4, B4, C4, que son estas dos, presionamos la tecla F2, nos está mostrando entonces que esas celdas son las que vamos a operar y que cuando arrastre corresponda a las siguientes dos celdas, ¿cierto? Entonces si yo termino de arrastrar, estaría ayudando a que la fórmula se haga mucho más rápido para esta tablita y las referencias corresponden a las que deberían de ser. A partir de la referencia inicial varió, se incrementó consecutivamente hacia abajo. Eso es lo que llamamos entonces una referencia variable. Vamos a hacer la misma tabla y nos tiene que dar los mismos resultados, pero con una tabla diferente. Si sabemos que la tabla todos van a bajar 16%, me ahorro espacio y solamente coloco un solo 16%. Lo cual entonces yo tengo que hacer aquí la misma operación, pero con esta casilla exclusivamente. Más valor por este 16%. ¿Sí? Si lo dejo así y la arrastro, sabemos que este F4, G2 va a variar. Va a F5, G3, ¿sí? Y observemos que en ese caso hay un problema. Yo dije que era este por este, ¿cierto? Y se me da un problema. Algunos dirían, bueno, entonces hágalo manual, antes tiene que ser manualmente este más este por este. ¿Sí? Tendríamos que decirle que siempre sea esta casilla G2 la que se debe quedar dentro de la fórmula, ¿sí? Porque si observamos G3, G4 se va incrementando. Aquí ya existe un problema, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a decir que esta referencia G2 debemos de convertirla en una referencia absoluta, o lo que también se entiende como referencia fija. Entonces dentro de la fórmula yo voy a modificar y voy a decir que esta G2 es fija. Presionando la tecla F4 me va a colocar unos símbolos pesos y eso quiere decir que va a fijar o va a amarrar tanto la columna G como la fila 2. De tal manera que en el momento de yo arrastrar, ese G2 se mantenga estable o se mantenga fijo. Observamos aquí, ¿sí? Se mantenga fijo. Mientras que la F sí va cambiando a F6, F7, F8, F9. Ahí hemos creado una referencia fija. Hagamos un ejemplo más
donde miremos entonces las tablas de multiplicar, ¿sí? Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos el factor. La idea es que tenemos que hacer con una sola fórmula que hagamos acá, yo arrastre abajo y luego a la derecha y todas me queden ahí. ¿Por qué? Sabemos que todo el tiempo es esta por esta, esta por esta, esta por esta y luego esta por esta. O sea, la fórmula es siempre igual, es multiplicar. Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a fijarnos cómo podemos hacer manejando lo que son referencias absolutas. Entonces yo tengo aquí que es este 1 por este 2. Si yo lo dejo así tal cual y arrastramos hacia abajo y hacia la derecha, no nos está generando la tabla como debería de ser, ¿cierto? 1 por 2, 2, 2 por 2, 4 y sumando 0, ahí ya tenemos problemas. 3 por 2, 6, ¿sí? Ahí ya vamos a tener algunos problemas. Entonces vamos a mirar. Cuando diga esta casilla B1, perdón, B5, que es el 1, factor 1, que es B5, voy a arrastrarlo hacia abajo, se debe de incrementar a B6, B7, B8, B9, B10, ¿sí? Se debe de incrementar, o sea que este 5, la fila 5, no la voy a amarrar, pero que cuando yo me vaya hacia la derecha, ¿sí? La B se mantenga estable y no se me pase para C, ni para D, ni para E, ¿sí? Se mantenga estable. Entonces yo con la tecla F4 voy a activar las referencias absolutas, las dos se me quedan amarraditas o fijas, aquí la fila, otra vez F4 la columna, o ninguna de las dos. Cada vez que yo presiono F4 puedo cambiar alguna de las fijaciones, y yo deseo fijar solamente la columna B. Por 2. Esta casilla que es la C3 voy a arrastrarla hacia abajo, ¿sí? Y no se debe mover de ese 3, de la fila 3 no puede bajar porque se me presenta un error. Entonces hay que fijar el 3. Y cuando arrastres a la derecha, esta C debe pasarse para la D, luego para la E y luego para la F. Lo cual quiere decir que yo ahí voy a fijar solamente la fila. Miremos, demos Enter, vamos a arrastrarlo, veamos bien, y vamos a arrastrar hacia la derecha, y ahí estamos. Entonces el truco de poder aprender a identificar es en qué momento debe fijar una celda y en qué momento no debe fijar. Cuando ustedes encuentren que dentro de una función hay que interactuar siempre con una misma casilla, esta es aquella la que debemos de fijar. Si es el neto por ese 2%, entonces esa casilla la debemos de fijar, de tal manera que cuando yo arrastre se me genera ahí para abajo sin ningún problema. Pero cuando sabemos que las celdas que yo voy a operar dentro de la fórmula deben de variar hacia las otras, entonces no se fijan, variables deben de variar. Muy bien.